¿Crees que te retirarás millonario? Si lo consigo, no será mi objetivo. ¿Qué harías si te tocase la lotería? Lo mismo que hago, invertirlo. ¿Libro favorito sobre economía? Un libro que me marcó mucho es Antifrágil de Taleb. ¿Invertir sin conocimiento o no invertir? No invertir, desde luego. ¿Cuál es el peor consejo financiero que has escuchado en tu vida? Yo le diría a todo el mundo que el mejor consejo financiero es que invierta en sí mismo. El peor no lo sé, pero el mejor creo que es ese. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva entrevista de Mindcast. Hoy tenemos con nosotros a un asesor financiero. Tocaremos de nuevo la parte de finanzas y economía desde otro prisma, desde un nuevo punto de vista, desde otra perspectiva. Con nosotros Alejandro Autor. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿Cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado. Bienvenido. Encantados de tenerte aquí, la verdad. Hemos de decir que es la persona que más elegante ha venido al podcast. O sea que A ver, lo tenía fácil. Trabajo en un banco, por tanto no me queda otra. Lo primero, te agradecemos la elegancia y la presencia. Y nada, pues arrancamos, si te parece. Lo que primero que preguntamos a los invitados, también para que se definan a sí mismos y nosotros tener un título para ti, para presentarte al mundo cuando pinchen ahí en el vídeo, es que te describas con 3 adjetivos, 3 cualidades. Pues mira, yo creo que soy buena persona y eso la gente yo creo que lo sabe de mi entorno. Intento ser honesto, lo más honesto que puedo a nivel personal y a nivel profesional. Y siempre me gusta aprender cosas que desconozco y de hecho cada día aprendo más y me doy cuenta de que no sé nada, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar aportar algo de valor. Sí, yo creo que conociéndote dentro de tu parcelita yo te garantizo que tú sabes bastante más que la media de las personas, de hecho por eso eres tan buen profesional. Entonces, pues... Sí, empezamos. Yo creo que vamos a preguntarte un poco por los inicios, ¿no? Un poco por cómo empezaste o cómo tuviste esas sensaciones, esos pequeños intereses en la parte más económica o la parte financiera, o no sé de dónde vienen estas motivaciones, si vienen de crío, de chiquitito. Sí, pues a ver, yo te diría que fue una vez ya iniciada la universidad, te diría, porque a mí, por ejemplo, siempre se me habían dado bien el tema de los números, las matemáticas, y es por eso por lo que escogí una carrera que englobase un poquito todo, pero sobre todo centrado en el tema de las matemáticas. Y la economía en particular me gustaba, pues bueno, cuando eres pequeño pues te llama la atención esto de la bolsa, ¿no? Parece como algo muy elitista en el que solo unos pocos pueden aprovecharse de... Y luego, pues bueno, yo te diría que así, poco a poco, probando. Claro. O sea, que de niño realmente no tenías un interés... O sea, tenías un interés por la economía, pero desde el puro desconocimiento, y es cuando te vas haciendo más mayor, cuando vas descubriendo realmente que dices, oye, mira, esto es interesante, combina los números, combina las... De hecho, fui medio obligado más o menos a estudiar una carrera de economía, no particularmente. Yo, por ejemplo, hice administración de empresas, luego sí que focalicé mi último curso en el tema de finanzas y economía y demás, pero fui un poco obligado a estudiar una carrera como administración de empresas, porque tocaba muchos temas, se me daba bien el tema de la economía, me gustaba el tema del emprendimiento, porque mi familia emprendió en su día y son emprendedores a día de hoy, y siempre me había llamado la atención. Lo que pasa es que no sabía muy bien hacia dónde dirigirme. Entonces, pues bueno, una vez que ya vas probando cosas, pues bueno, te vas acercando a lo que más te gusta. ¿Cómo fue ese primer impacto con el emprendimiento? Porque sí que hemos comentado que tenías experiencia o bagaje con ese mundo. Creo que lo catalogaste como bastante complicado, bastante difícil. Así es, ¿no? Sí. Nosotros mismos lo estamos sufriendo, ¿no? Día a día. Exacto. Sí, a ver, mi primer trabajo, por ejemplo, no fue como emprendedor. Yo tenía 25 años cuando emprendí, hace 5. Y de hecho emprendí en abril de 2020. O sea, yo dejé mi trabajo en banca en febrero de 2020. Hubo ahí un lapso de tiempo de un mes, más o menos, que hice unas entrevistas y demás. Y yo empecé a trabajar como emprendedor, ya os digo, en abril, 2 de abril de 2020 firmé mi contrato. Buena época esa, ¿eh? Sí. Había un virus COVID, por ahí circulando. En pleno COVID, sí, de hecho estábamos todos en casa. Fue obviamente muy duro a nivel... pues obviamente sanitario, ¿no? Pero bueno, a nivel profesional aprendí muchísimo, vamos, y sigo aprendiendo, de hecho. Además, yo creo que si ya por aquel entonces te dedicabas a las finanzas y demás, al final era un escenario que nunca antes se había visto, la economía pues al final siempre se está desarrollando, entonces en ese punto Estaba ralentizada. Claro, es una economía tan desarrollada como la que tenemos en un escenario que nunca antes se había visto. Sí, desde luego. O sea, era algo que los mercados no conocían, por lo menos de forma aproximada, ¿no? Sí que hubo la gripe española en el siglo pasado y demás, pero vamos, en los mercados financieros de forma reciente
no teníamos nada parecido, ni siquiera, pues bueno, el ébola, por ejemplo, ni siquiera hizo esos estragos en los mercados financieros. No llegó a ese punto, ¿no? Porque recuerdo que No. aquí en España hubo un caso muy famoso. De Sí, un pero creo sacerdote, que ¿no? el ébola al final creo que fue un virus que estuvo súper localizado. Sí, fue muy África. localizado, exacto. De hecho, todavía no sabemos. Bueno, hace poco ciertos estudios que dicen que sí que salió de un laboratorio de China, ¿no? El tema del COVID. Pero todavía no se sabe muy bien. Yo creo que tampoco se sabrá. Yo creo que mucho, ¿no? nunca se sabrá. Sí, y lo que produjo fue, pues, bueno, a nivel financiero, pues una caída de los mercados de en torno a un 30%, índices incluso que cayeron más en apenas 2 semanas. Era el fin del mundo, todos encerrados en casa. Sí, yo he de decir que esa época creo que fue la época que me despertó a mí un poco a nivel de conocer de economía, porque al final yo me hacía la pregunta de decir, vale, si ahora la gente no puede trabajar, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde comemos? O sea, ¿cómo seguimos obteniendo nuestros bienes? Que en principio nuestro medio de intercambio pues es el dinero que obtenemos por medio de nuestro trabajo. ¿Cómo lo obtenemos? O sea, ¿de dónde sale? Entonces yo ahí ya me empecé a informar un poco pues, de lo que era... Pues, cómo funcionaba, por ejemplo, el Estado español. Yo al final lo vi desde una perspectiva muy estatal. A nivel español, nacional, como se suele hacer, claro. Dije, vale, ahora de repente un montón de gente se ha ido a cobrar subsidios de paro, de dónde sale este dinero, por dónde está entrando. O sea, todo eso al final fue algo que a mí me hizo despertar de decir, ostras, espérate, que este escenario es muy complicado, a ver cómo lo están gestionando y realmente cómo funciona la economía. Una situación complicada, claro. Ahora lo vemos con perspectiva y parece que ya ha pasado, que pasó hace 5 años, pero había en este caso un COVID, un virus que no sabíamos de dónde venía, no sabíamos qué consecuencias podía tener, no había una vacuna. Claro. Que hasta final de año, creo recordar, o incluso... Yo creo que fueron 6 meses porque justo hubo ese año... por lo menos alguna esperanza ya de que había algo, pero sí que obviamente fue muy duro, sí. Háblanos un poco sobre... Vuelvo a la etapa universitaria. Antes, fuera de cámaras, siempre solemos calentar un poco y divagar entre ciertos temas además de como interés, nos gusta poco hablar. Exacto. Nos decías que, bueno, en la universidad sí que tenías un montón de profesores, bueno, hoy en día lo vemos, sobre todo en las facultades de Economía y Finanzas, que abogaban mucho por el estilo más keynesiano, ¿no? Vimos que hasta después, hasta más tarde, no tocaste teorías un poco más actuales con el movimiento más capitalista o anarcocapitalista. Entonces, ¿cómo fue esa sensación de estar un poco estancado a nivel conceptual, a nivel teórico? A ver, yo os diría que las mejores cosas no se aprenden en la universidad, pero sí que es cierto que ciertos conocimientos básicos necesitas, ¿no? Para cualquier cosa. Es decir, oye, pues un médico, pues prefiero que haga una carrera de medicina que no la haga. Pero en mi ámbito, que tocaba tantos temas, que tocaba el tema de la economía, tocaba el tema del marketing, tocaba el tema del emprendimiento a nivel estatal. O sea, que me refiero que es algo que... pero sí que es cierto que, bueno, pues que poco a poco, como digo, vas aprendiendo cosas, eso te hace aventurarte también a conocer otras muchas, y yo en mi caso, en ADE, tuve el típico profesor keynesiano, como digo, de macro y micro, que fueron 4 asignaturas porque había 2 versiones por cada una de ellas, y en la cual se recetaban las mismas cosas que hace 100 años. Y bueno, y la sensación era, como decíamos, esto es a lo máximo que podemos aspirar. ¿De acuerdo? Para poner a la gente en contexto, vamos a explicar un poco en qué funciona el sistema keynesianista, un poco aterrizándolo y sentando las bases un poco, porque al final creo que también es el sistema que posiblemente más se ajuste a la economía global que tenemos hoy en día. Sí, en la cual el Estado tiene un poder muy grande sobre la economía. Y, por ejemplo, un Estado puede, en un momento dado de coyuntura económica negativa, en una crisis, puede aumentar el gasto público para fomentar el consumo y, por tanto, que se vuelva otra vez a consumir y, por tanto, que esa recesión la pasemos, como digo, pues en muy poco tiempo. Es decir, y esas recetas se siguen aplicando a día de hoy. La dependencia del Estado es muy la planificación estatal de la economía. Claro, desde luego. Sí que obviamente hay cierta parte de innovación privada y gracias a Dios, ¿no? Pero sí, el Estado tiene mucho poder, claro. ¿Qué influencia recibiste para pasar de paradigma, ¿no? Para cambiar un poco de concepto? No sé si fue Huerta de Soto el primer libro o el primer autor más prestigioso de la escuela austríaca que leíste que te hizo cambiar de pensamiento. A ver, la única verdad es la que yo descubrí el liberalismo a través de un podcast, literalmente como vosotros, un podcast de personas liberales, personas emprendedoras que querían dar voz
a un movimiento que en España en ese momento, en 2015, 2016, no estaba muy avanzado, que a día de hoy, pues gracias a Dios, aunque no tengamos una representación muy fuerte a nivel político, pero sí que pues hay muchos referentes, ¿no? Juan Ramón Rayo, Huerta de Soto, Paco Capella, María Blanco, no sé, hay muchísimos. Y lo descubrí, como digo, a través de un podcast, literalmente. No sé si lo podría haber descubierto de otra forma, seguramente también, porque gracias a Dios encima, luego en la universidad, el grupo que mantengo todavía, más o menos todos tendemos a la misma cuerda, ¿no? Somos un poco todos liberales, luego cada uno ya se sitúa donde puede, donde le dejan, ¿no? Pero bueno, fue así, por suerte. ¿Y lo descubristeis en el mismo momento? Porque es cierto que a lo mejor a algunos les cuesta un poco más, son más conservadores, otros que son un poco más de otro ámbito de pensamiento. No, lo descubrí de esa forma. O sea, descubrí un podcast, ese podcast me llevó a otros referentes del liberalismo y poco a poco investigando, pues, pues fue interiorizando lo que representa el liberalismo, que básicamente es darle la libertad al individuo para que se puedan firmar contratos libres y voluntarios sobre individuos y que no necesito un tercero, un Estado, para poder desarrollar mi vida. Es decir, básicamente es que me dejes en paz, literalmente, para poder hacer, sí, es verdad, para que me dejes en paz, para poder hacer yo lo que consideres, y obviamente sin entrar en conflicto con nadie, ¿no? Dentro de mi libertad. Yo valoro mucho la libertad. Lo que pasa es que, y esta pregunta da para mucho, porque realmente la libertad es muy pegajosa. La libertad va unida a responsabilidad, y la responsabilidad no todo el mundo la quiere. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero al final, pues vosotros creo que todavía vivís en casa de vuestros padres, entiendo, ¿no? Vale. Pues el día que os vayáis con vuestra pareja o con amigos o os vayáis a vivir solos, pues os daréis cuenta de que tenéis más libertad, pero tenéis una serie de responsabilidades que asumir, que a día de hoy, pues igual no son tantas. Es decir, pagar un alquiler, unas facturas y demás. Entonces la libertad va unida a responsabilidad, una sin la otra no tiene ningún sentido. Entonces, pues como digo, y esto... De hecho, Fernando lo trata en el podcast. Fernando Díaz Villanueva es el entrevistador del podcast que comento, que es un periodista e historiador, liberal, entre otras cosas. Y él lo comenta que en un libro de Jean-François Revel él demuestra como dentro del alma está esa ansia totalitaria y esa ansia de libertad, ¿de acuerdo? Y los seres humanos queremos libertad, pero también queremos, de vez en cuando, que nos digan lo que tenemos que hacer y no asumir cierta responsabilidad. Sí, yo creo que es un sentimiento como generalizado en el fondo, que muchas veces la gente busca esa no responsabilidad en que le digan lo que tenga que hacer. Claro. O sea, y sobre todo confiando mucho pues, en la clase política en general. O sea, Exacto. al final parece que nosotros votando cada 4 años vamos a tener el país solucionado y va muchísimo más allá. O sea, al final tú cuando votas lo que estás haciendo es legitimar, por así decir, o ratificar una lista de diputados que van a obtener o no representación en el Parlamento, pero realmente tú no puedes representar tus ideas, y si realmente hay alguno que no encaje con tus ideales, que realmente no tenga el proyecto de país que tú quieres, al final parece que no tienes otra solución que quedarte aquí y vivir en un país en el que no te gusta vivir, pero nada más lejos de la realidad. Al final, si tú ejerces tu libertad y tú ejerces tu responsabilidad, como bien dices, tienes muchísimas más opciones y puedes vivir tu vida de una forma muchísimo más próspera, que confiando en que el Estado, el gobierno de turno, te vaya a solucionar la papeleta. Sí, en términos generales es así y estoy de acuerdo, porque además así lo pienso, pero luego es cierto que hay muchos grises, ¿no? Dentro del blanco y del negro. Hay muchas situaciones negativas de ciertas personas que no les queda otra. Me refiero por supuesto. Que me refiero que lo que yo pienso es porque mi situación me lo permite también. Es decir, oye, pues si en este caso pues no tuviese trabajo, o mi pareja no tuviese trabajo, tenemos una situación de tenemos hijos, tenemos una hipoteca que pagar, pues hombre, la situación no es la mejor. Por tanto, tiendo a pensar, mi realidad es totalmente diferente a la de otra persona. Por tanto, de ahí que en función de lo que cada uno vive. Yo creo que todo nace del concepto de libertad. Lo definías anteriormente y justamente se da la casualidad de que para preparar esta entrevista, este capítulo, me he visto el podcast de Bailando con Lobos, un podcast que me recomendaste tú también, una entrevista a Fernando Díaz Villanueva,
Y él asociaba el concepto de libertad sin valores, sin responsabilidad, cuando se originaba esa persona, es decir, cuando esa persona tenía muy pocos años de vida y vivía en una utopía prácticamente, ¿no? Lo vivía todo de manera idealizada. Claro. Entonces, creo que hay cierto tipo de personas que tendemos a asumir las responsabilidades, es decir, a tomar una definición realista de la libertad y asumir esas responsabilidades que vivimos en nuestro día a día, es decir, tenemos que pagar, somos conscientes de que tenemos que pagar los gastos, tenemos que pagar los impuestos, tenemos que tener una vida normalizada, ¿no? Pero hay otras personas que no han tomado ese camino y viven en la utopía. De hecho, el origen de todo, también decía Fernando Díaz Villanueva en este podcast, que el cristianismo está basado también en la utopía del comunismo, ¿no? Y asociaba estos valores, estas ideas. Esto lo demuestra muy bien Antonio Escotado en Los enemigos del comercio, que tiene 3 tomos. Sí. Así que ahí lo dejo bien extenso, sí. Sí, es cierto. El cristianismo en sus orígenes es un socialismo, parte desde ese punto de vista. Al final somos gregarios y somos como dice Fernando, somos... a mí Fernando nos va a escribir o algo, porque todas las referencias que van a salir hoy... Ojalá, está invitadísimo también. Hombre, Fernando, sería un espectáculo. Bueno, y él comenta que los seres humanos somos competitivos, pero también cooperativos. Es decir, hoy somos competitivos y eso hace que quiera ser mejor que mí mismo, que ayer y que en este caso que otra persona, ¿no? Y eso no es malo, siempre y cuando pues haya ciertos límites, ¿no? Pero el ser competitivo te empuja a ser mejor. Pero luego también cooperativos, y somos el animal más cooperativo que por lo menos ha existido en la Tierra. Y eso hace que normalmente nos juntemos en tribus para poder sobrevivir. Claro. Y es cierto, y de ahí sucede todo luego el tema del socialismo, comunismo y demás, porque estamos evolucionados de esa forma. Claro. Vamos a volver, si os parece, un poco a la parte formativa. A la parte formativa, ¿no? Sí. A respetar un poco la línea y los procesos. Sí. Te quiero preguntar un poco por tu día a día, por lo que haces, porque es verdad que nos hemos quedado en el punto de emprendimiento, en el punto ese de 2020, año de la pandemia. Entonces, ¿qué haces hoy en día? ¿A qué te dedicas? Y si sigues un poco con tu labor habitual que ejercías antes en la banca de inversión, la banca privada, perdón. Sí, bueno, yo soy asesor financiero e intento hacer una planificación financiera con mis clientes en función de su situación personal, su situación profesional y obviamente de sus objetivos y sus necesidades. Entonces, en función de la situación de cada persona, intentamos hacer una planificación a medida, un traje a medida para lo que esa persona necesita en cada momento. Pues, por ejemplo, separar en un momento dado pues, los objetivos que esa persona tiene a corto, a medio y a largo plazo. En función de esos objetivos, pues hacemos una cosa o hacemos otra, porque las estrategias de inversión o las herramientas de inversión, vehículos de inversión, no son los mismos si quiero ahorrar o invertir a 3 años vista o a 30 años vista, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una cuenta corriente me sirve para lo que me sirve, para mi día a día, para mis facturas, mis gastos, mis tarjetas, pero si yo quiero ahorrar para la educación de mis hijos o quiero ahorrar para mi día de mañana, dentro de 30, 40 años, para mí en una cuenta corriente, pues obviamente no tiene ningún sentido. Entonces, lo primero que intento hacer con mi cliente es hacer una planificación y distribuir sus objetivos y necesidades en diferentes horizontes temporales, ¿de acuerdo? Y partimos de ahí, es decir, de conocer a otra persona de forma honesta y darle un valor añadido, que hoy en día pues en la banca no se encuentra. Claro, no, es una tarea totalmente brillante. Y además, y además creo que es una labor y una figura que se está perdiendo, en cierto modo. Pensamos en un asesor financiero como en alguien que, pues si tú tienes 3 millones de euros en el banco, vas a tu asesor a solo te lo puedes permitir si tienes una cantidad de dinero X. Sí, es claro, cierto. pero yo creo que al final todo hijo de vecino, o sea, todo hijo de vecino no, toda persona que sea capaz de acumular cierto ahorro que provenga de su trabajo, que provenga de lo que tenga de sus rentas que recibe de forma periódica, toda persona que sea capaz de generar cierto ahorro debe gestionar de alguna forma ese ahorro para maximizarlo y para que juegue en su favor. Sí, además es algo imperativo. Es decir, es algo que todos tenemos que hacer en un momento dado porque todos ahorramos, todos tenemos objetivos de comprarnos una casa, de viajar, de ahorrar para el día de mañana, para nuestros hijos, para lo que sea, ¿no? Cada objetivo es legítimo, ¿no? Como asesor financiero, ahora que describes un poco la normalidad o la vida común de todos estos ciudadanos que sí que tienden a intentar organizarse de manera económica sus finanzas, ¿cómo es esa conjugación entre el ahorro, sobre todo un padre de familia o una mujer
que intenta responsabilizarse de sus hijos, una mujer, por ejemplo, soltera, que también intenta llevar su casa hacia adelante. ¿Cómo es eso de conjugar el ahorro con las inversiones? Es decir, ¿se pueden estabilizar o se pueden dar al mismo tiempo? Sí, a ver, por supuesto. A ver, yo cuando me encuentro con una persona hay diferentes fases en las cuales nos podemos encontrar. Una fase inicial en la cual todos nos hemos encontrado en un punto normalmente inicial, que es una fase de gasto, en la cual tenemos que identificar qué ingresos tenemos, qué gastos y qué capacidad de ahorro. Es decir, qué es lo que yo dejo de consumir a día de hoy para consumir mañana, ¿vale? Eso es el ahorro, básicamente. Entonces, lo que tenemos que identificar ahí es rápidamente qué ahorro puedo generar todos los meses y pasar a la siguiente fase, que es la fase de acumulación. Oye, yo pues ya sé que puedo ahorrar 500 euros al mes, pues 500, 1000, 1500, 2000, es decir, me puedo capitalizar. Nosotros vivimos en un sistema capitalista y eso te permite capitalizarte, convertir tu trabajo en dinero, en capital, ¿de acuerdo? Esto parece muy tonto y no nos damos cuenta, pero realmente si nosotros viviéramos en la época, no sé, medieval, en el feudalismo y fuéramos campesinos, podríamos intercambiar nuestro trabajo por patatas o por verduras o por hortalizas. Es decir, podría tener una caja o un cajón lleno de patatas, pero dentro de un mes las patatas valen menos. Entonces, de ahí que el sistema capitalista lo que te permite es capitalizar tu trabajo, es decir, que puedes convertir tu trabajo en capital y obviamente hacerlo crecer. Y esa es la segunda fase, que es la fase de acumulación, y la tercera fase es la fase de gestión, en la cual hoy yo ya tengo un dinero, tendré que gestionarlo, ¿de acuerdo? Me da igual si son 10.000, 100.000 o 10 millones, me es indiferente. Entonces, todos ahorramos y todos nos tenemos que convertir en un momento dado en inversores largoplacistas, desde luego, porque hay una cosa que creo que comentaremos, que es el tema de la inflación. Por tanto, no me queda otra, es imperativo que yo tenga que invertir, ¿de acuerdo? A día de hoy no hay otra opción. Sí, ya estuvimos hablando con José Sánchez también. Al final nosotros creo que estuvimos hablando más de lo que suponen las reservas de valor, que al final es coger los euros, la divisa de turno que tú obtengas a cambio de tu trabajo, convertirla en otro activo, que no tiene por qué ser un activo que es respaldado por una empresa. Hablamos muchísimo sobre Bitcoin, sobre el oro. Al final es otro medio de intercambio distinto, pero que conserva su valor con respecto a la divisa en la que tú puedes ahorrar y puedes gastar e intercambiar en tu vida habitual. Sí, ese es el resumen. Aquí hablamos más de inversión, pero en empresas, principalmente en lo que es la bolsa, en lo que es tanto renta variable como renta fija. Ahora entraremos un poco más en eso. Y si os parece, vamos a entrar ya un poco más en lo que... Expertise, ¿no? Sí, en las razones por las que realmente sí que tenemos que invertir, hacer un escáner. Yo al final, de lo que quiero plantear en este podcast es por qué razones debemos invertir, yo creo. Por qué razones debemos conocer cómo funciona la economía, porque hay cosas que no están funcionando bien o que juegan en nuestra contra, vamos a decirlo así. Entonces, todo ese panorama que viene ocurriendo hasta la actualidad, vamos a repasarlo un poco, si os parece. Yo creo que es interesante antes preguntarte un poco por la cultura financiera que tiene la gente, ¿no? Es decir, por el estado actual, por el estado del arte, si se puede llamar de alguna manera, porque sí que es cierto que en España, ahora con esta tendencia más capitalista o anarcocapitalista, que decíamos antes, comentábamos antes algunos referentes que te habían inspirado a tomar este camino, sí que se ha sembrado esa cultura financiera, el hecho de invertir e intentar mirar más a largo plazo. Ahora está un poco más extendido, pero hace unos años atrás, si nos vamos, tampoco hace tanto tiempo, ¿no? 10, 15 años, no estaba tan arraigado, ¿no? Entonces, ¿crees que hay mucha cultura financiera ya, lo suficiente para darnos cuenta de lo importante que son las finanzas y las inversiones a largo plazo en este contexto, en el contexto nacional? A ver, la cultura financiera es algo fundamental y que yo intento en mi día a día pues, enseñar lo máximo que puedo dentro de mis limitaciones a mis clientes y a la gente que me rodea. Obviamente estamos mejor seguramente que hace 20 años a nivel de cultura financiera, básicamente porque tenemos un montón de tecnología que nos hace accesible muchísima información y bueno, vosotros lo veis, por ejemplo, vosotros sois personas con 25 años y lo podéis ver en vuestro entorno. En comparación con, no sé, la generación boomer de nuestros padres, por ejemplo, de los años 60, 70. Entonces, la cultura financiera, pues obviamente creo que es mayor, pero aún así queda muchísimo trabajo porque es algo que nos enseña. De hecho, hace poco fui a una reunión de una gestora, no recuerdo ahora, es una americana, que comentaba que la mayoría de los españoles tenían su patrimonio solo en un activo, que es el ladrillo. Más del 60% del patrimonio de los clientes de los españoles está solo en ladrillo, en un activo. Es decir, en mi casa. Si mi casa el día de mañana
pasa algo, hay una crisis de vivienda como la que hubo en 2008 o 2012 en España, pues obviamente... Has abierto un muy buen melón, Sí. porque justamente de esto hablamos también con José e incluso con Carlos Sánchez también, sobre cuáles son las inversiones principales de la gente. Recientemente en un podcast que también me vi de Wall Street Wolverine, hablaban creo que con Manuel Llamas y con gente de expertise en el mundo financiero, y asumían esto a que la gente... era más tendenciosa a invertir en ladrillo porque le obligaba, es decir, porque el banco le obligaba de manera natural, de manera automatizada, a quitarle una plusvalía, una inversión y destinarla simplemente a ese ahorro, a ese piso que ya tenía dado como entrada, ¿no? Como una primera entrada. Sí. Al contrario que las inversiones, por ejemplo, la bolsa, tenía que ser de mutuo nacimiento, que te naciese algo en ti, ¿no? Y destinar una pequeña proporción de tu sueldo, de tu beneficio, a esa cartera que ya tenías preparada, ¿no? Sí. A ver, yo creo que realmente la gente invierte en lo que conoce. Claro. Entonces, si yo sé que puedo comprar un piso que vale 100 y lo puedo vender por 150 o puedo alquilarlo, además lo puedo ver, lo puedo tocar. Si invierto en los mercados financieros es algo muy etéreo, ¿no? Es como algo que no puedo tocar. Sí que yo sé que detrás hay acciones de empresas y si compro una acción de Coca-Cola, pues soy un pequeño partícipe dentro de Coca-Cola, ¿no? Un pequeño propietario de Coca-Cola, pero no puedo tocar la acción, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que la gente invierte en lo que conoce, simplemente. Sí, totalmente, porque además, o sea, si nos vamos a lo que tú decías, la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, al final yo creo que una casa no la veían como una inversión, la veían como pues, lo que te daba seguridad para tu familia, de decir, mira, he generado este ahorro, el banco me va a proporcionar este capital para yo comprar mi casa y pues proporcionar esa seguridad que tiene pues de tener 4 paredes y un techo, que no es poco. Luego ya sí que es cierto pues que al final, al construirse una sociedad un poco más acomodada y la oferta de vivienda ser la suficiente como para que los precios sean relativamente razonables o tener un panorama económico que sea propenso a que la gente compre vivienda, pues lo que ocurría es que la gente tenía pues, su segunda, su tercera residencia. Entramos en el tema de que a lo mejor el riesgo que asumían los bancos a la hora de conceder esas hipotecas de segunda, tercera residencia, capitales excesivos, tipos de interés muy bajos en algunos casos, pues sí que luego fue lo que propició esa burbuja que explotó. Pero bueno, al final el panorama económico era el que era y si nos vamos a la época pues, de nuestros abuelos, que ahí no se hablaba de burbuja Años financiera. 60, la figura del españolito, ¿no? Claro. El con el Seat Ibiza, entonces con una casa lo que ocurría era eso, que al final la gente pues lo que dice, conocía que pues si te compras una casa, pues tienes una casa en propiedad y esa no te la quitan ya nunca. Exacto, y ya está. Y de hecho, además, luego en España lo que pasa es que realmente el tema de las inversiones en renta variable, renta fija, fondos de inversión, lo que conocemos como fondos de inversión, realmente, por hacer una analogía, está en pañales. Es decir, por ejemplo, sí que en Estados Unidos, pues sí que hay una cultura a nivel de inversor a nivel financiero, pero en España no es así. Es decir, en España no se invertía, nuestros abuelos no invertían en fondos de inversión. Nuestros padres, algunos, pero pocos. Como mucho invertirías en alguna acción en concreto, Telefónica o Santander. Claro. ¿Vale? Entonces, pues bueno, tampoco hay una cultura de inversor financiero, por lo menos en España. Sí que ya la hay en 2025, pero nuestros padres tampoco nos han inculcado eso, como sí que sucede en otras partes del mundo, por ejemplo Estados Unidos o el mundo anglosajón en general. En esa afirmación que acabas de decir, me hace una pregunta, ¿no? Y es el por qué. Es decir, porque en Estados Unidos ellos tienen una mente mucho más abierta, mucho más emprendedora, ¿no? La cultura americana realmente se vende por eso, ¿no? Por la facilidad que tiene para crear empresas, para constituir un ecosistema mucho más emprendedor, con facilidades para los pequeños, medianos empresarios, por supuesto, y que al final acaban convirtiéndose en grandes empresarios, ¿no? Es un nicho de ideas. Hay de todo, como en todas partes, pero históricamente pero sí que tienen más facilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es el origen realmente de que en España no haya esa cultura financiera como podemos ver en otros sitios, ¿no? En la Unión Europea sí que hay ciertos lugares donde también hay este bagaje cultural de las finanzas. De todos modos, gracias a Dios, hoy en día cada vez, como digo, hay más cultura financiera. De hecho, vosotros lo podréis ver en vuestra generación, la gente joven. Yo hoy me encuentro con también gente pues, de 30 años, incluso menos, que sí que tienen ciertas inversiones o sí que han probado ya ciertas cosas.
por eso mismo, porque básicamente tenemos más acceso a información que nuestros padres no tenían simplemente. Y a la vez creo que hay necesidad, porque en España siempre hemos tenido el sistema de la seguridad social, que hasta este momento no se ha puesto en tela de juicio su sostenibilidad. Es decir, mis abuelos en ningún momento se cuestionaron si iban a tener o no iban a tener pensiones, porque estaba clarísimo que sí. Mis padres o la generación en que ahora mismo está jubilada, pues seguramente tampoco se lo haya cuestionado en ningún momento. La gente que está a punto de jubilarse a lo mejor está salvada, pero la gente que va por detrás ya empieza a cuestionárselo. Entonces, al final es lo que digo, tiene que haber una estrategia a largo plazo que te cubra frente a esa incertidumbre de si realmente tú vas a tener una pensión en la cual del sistema del cual has sido partícipe durante tantos años. Entonces surge esa necesidad de tener ese plan B. Sí, a ver, partiendo un poco de donde lo has dejado tú, necesitamos convertirnos en inversores largoplacistas. Eso es algo imperativo porque hay una cosa que es la inflación, ¿de acuerdo? Es decir, los precios suben. La inflación es básicamente, de forma teórica, la subida generalizada de los precios de los bienes y servicios que consumimos. Esta inflación se mide a través del IPC, que es índice de precios del consumo, que básicamente es una cesta, imaginemos una canasta virtual en la cual dentro de esa canasta está todo lo que consume un español medio a lo largo de un año. Pues desde que vamos al supermercado, o pagamos nuestro alquiler, nuestra hipoteca o la factura de la luz, o ponemos gasolina en el coche, todo lo que un español medio consume a lo largo de un año. Y el IPC lo que intenta es medir si toda esa canasta sube o baja de precio en comparación con el año anterior. Sí. Por ejemplo, el IPC en España está rondando el 3%, ¿de acuerdo? Yo cuando estudié la carrera, que a día de hoy es también así, los bancos centrales se marcan un máximo de inflación del 2% anual, porque por encima de ese 2% anual, problema, se calienta la economía y por tanto no pueden controlar tanto esta subida de los precios. Entonces, básicamente esto significa que si yo dejo mi dinero en cuenta corriente, yo tengo el mismo dinero, pero vale menos. O sea, pierde capacidad de compra. Claro, pierdo poder de compra, exacto. Porque a igualdad de número de euros que tú tienes en la cuenta, puedes comprar menos cosas. Puedes comprar un 3% menos de valor. Exacto. De hecho, por ejemplo, en España, hice hace poco un evento y tengo el dato en la cabeza, el IPC en España en los últimos 4 años, ha subido un 20%. Y los alimentos, solo los alimentos, un 30% desde 2019. Es decir, un bien básico, ¿no? Que todos consumimos, que si hay un momento de crisis o se pierde mi trabajo, pues podré dejar de consumir, no sé, viajes o experiencias, pero seguramente tendré que seguir comiendo y por tanto es un alimento de primera necesidad que no voy a sustituir por otro. Claro. Entonces, si los alimentos han subido un 30% desde 2019 y los salarios solo han subido un 16% en España y yo dejo mi dinero en cuenta corriente, eso significa que mi dinero pierde valor. Tengo el mismo dinero, pero vale menos, porque puedo comprar menos cosas. Eso es la inflación. Antes de ir a estrategias sobre cómo combatir eso, que ahora pasaremos, creo que es relevante que hablemos sobre cuáles son las causas que producen la inflación, vale. Y hacerlo de una forma rigurosa, porque yo creo que muchas veces se desvía el foco y se crean muñecos de paja en muchos sentidos, en el sentido de que dicen que al final son los empresarios los que deciden subir los precios de forma arbitraria. Y es por eso por lo que tenemos inflación y a nosotros nos cuestan las cosas más caras, pero creo que no es tan sencillo como eso. A ver, desde un punto de vista liberal, si a un empresario se le ocurre subir los precios de sus bienes, de su producto, habrá otro empresario que podrá vender lo que ese empresario va a dejar de vender por subir los precios, a no ser que tenga un sentido. Por ejemplo, pues un iPhone a día de hoy no sé cuánto puede costar un iPhone nuevo, pero la gente... Mínimo 800 pavos. Creo. La gente lo paga ¿por qué? Aunque el precio sea muy alto, porque sabe que el valor añadido o el estatus que te da tener un iPhone frente a, no sé, otra marca de telefonía móvil es mayor, ¿no? Pues es oferta y demanda, básicamente. Es decir, a los empresarios no se les ocurre subir los precios por nada en particular, sino porque se tienen que ajustar a un margen de beneficios, tienen que tener un margen. De hecho, los empresarios no han trasladado toda la subida de precios de los materiales al producto final. Si lo hiciesen, la inflación sería todavía mayor. Claro. En términos generales estoy hablando, pero es así. Vamos a hablar, has relatado un poco las causas de esta inflación. Ahora, en la otra parte,
cómo se soluciona a nivel macro, ¿no? Porque vemos que recientemente, hoy ya salió la noticia del Banco Central Europeo, está ya frenando un poco esa bajada de tipos de interés para intentar que no se sobrecaliente más la economía de lo que está. Hemos amanecido con esa noticia. Sí. Pero también, por otra parte, bueno, se ha dado el caso de impresión de dinero, es decir, a lo largo de la historia, ahora puedes relatarnos un poco de datos curiosos que creo que a los espectadores, a la audiencia les gustará, ¿no? De episodios trágicos que han sucedido a lo largo de esa historia que han obligado a los gobiernos a imprimir dinero, ¿no? Pues sin ir más lejos, por ejemplo, hemos visto después de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial en Hungría en el año 46, hubo un billete que llegó a valer también 100 billones, ¿no? Sí. Bueno, son casos muy, muy curiosos, ¿no? A ver, la inflación la inflación suele ser siempre un aspecto monetario, en el cual la moneda pierde valor, básicamente. Tiene un factor muy visible. Si cogiésemos un iceberg, pues la parte visible es la subida del precio de la energía. Por ejemplo, os puedo enseñar, os puedo demostrar de 1000 formas cómo el precio de la energía tiene una correlación prácticamente positiva, el precio de la energía con la inflación. Por ejemplo, en Estados Unidos es prácticamente correlación de 1. Es decir, si sube el precio del petróleo o del gas natural, pues sube el precio del producto final, ¿de acuerdo? Y esa es la parte visible. Y es así porque, de hecho, nosotros, Europa, cuando entró en conflicto bélico con Rusia, estamos hablando de febrero de 2022, pues la inflación en España 2 meses antes, en diciembre del 21, que no había guerra, era del 6,5%. 3 veces más del máximo permitido por los bancos centrales. Entonces es cierto que el precio de la energía tiene una correlación positiva con la inflación, pero no solo es ese motivo, porque 2 meses antes ya había inflación y no había guerra. Por tanto, ¿cuáles son los motivos? Ya los has dicho tú, pues tanto los tipos de interés como el aumento de la masa monetaria. Es decir, los tipos de interés, el tipo de interés básicamente que tenemos en España, en Europa en este caso es el Euribor, y el tipo de interés básicamente es el precio del dinero. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, quiero comprar una casa que vale 200.000 euros, no tengo 200.000 euros, pues voy a pedir un préstamo. En función de lo que marque el Euribor, voy a pagar esos 200.000 euros a un precio. Por ejemplo, el Euribor ahora ronda el 2,5% más o menos, ¿de acuerdo? Llegó a estar en 5, ¿no? ¿Puede ser? ¿O? Bueno, llegó a alcanzar el 4 y pico en 2022 y el 5% cuando nació el euro en los años 2000 más o menos. Entonces, los tipos de interés bajos durante mucho tiempo, por ejemplo, desde 2014 hasta 2022 y más concretamente desde 2016 hasta 2022, los tipos de interés están en zona negativa, en el menos 0,5%. Esto, si se alarga durante mucho tiempo, y por ejemplo Japón lleva 20 años en tipos cero, pues esto provoca inflación. ¿Por qué? Pues porque los tipos de interés negativos hacen que la gente esté más predispuesta a financiarse, a pedir dinero. Y por tanto la gente consume con ese dinero. No conozco a nadie que pida un préstamo de 10.000 euros y lo guarde en un cajón. La gente, si pide un préstamo, consume. ¿Y qué sucede a los precios si aumenta el consumo, aumenta la demanda? ¿Qué le pasa a los precios? Pues que suben. Claro, es decir, los precios tienden a subir porque aumenta la demanda, porque hay más dinero en la economía. Esto lo hacen los bancos centrales básicamente para sortear un problema económico negativo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el COVID lo que provocó es un shock, ¿vale? Por tanto, los tipos de interés incluso se bajaron más para que rápidamente saliésemos de esa situación negativa. Lo que eso provocó es que la inflación se disparase y por tanto que los bancos centrales en 2022 con la guerra, la gota que colma el vaso es el precio de la energía que empieza a subir porque Rusia era el principal exportador de gas y de petróleo, en este caso Europa. Por tanto, es la gota que colma el vaso de la inflación se dispara, sube al 10% en 2022 y los tipos de interés tienen que subir porque no les queda otra a los bancos centrales para frenar la inflación. ¿Para qué? Pues para que se den menos préstamos, para que la gente consuma menos y, por tanto, que se enfríe la economía y que, por tanto, los precios tiendan a bajar. Lo que pasa es que si vosotros veis noticias y veis la inflación ha bajado en España, realmente no es cierto, porque la inflación llegó a alcanzar el 10,5% en España y actualmente ronda el 3%. ¿La inflación ha bajado? No. Ha dejado de subir tanto. Ha dejado de subir tanto. Claro, si yo, por ejemplo, si antes necesitaba 100 euros para comprar algo y la inflación es del 10%, pues necesito 110 para comprar lo mismo. Si luego la inflación baja al 3%, ya no son 103, son 113. Es decir, es un 3%, es una subida sobre la anterior. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con los titulares porque son no engañosos. No voy a decir que es una mano invisible, ¿vale? Que nos quiere engañar, pero si no tienes muchos conocimientos, puede llevar a engaño. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa es que los precios están subiendo, lo que pasa es que no suben tan rápido como subían hace 2 años. ¿De acuerdo? Y el otro motivo es el aumento de la masa monetaria o el quantitative
easing, ¿de acuerdo? Que es básicamente que los bancos centrales en un momento dado imprimen dinero, crean dinero, inyectan dinero en la economía y cuando hay más oferta de dinero en la economía, el valor del dinero baja. Es simple. ¿Por qué vehículo? ¿Cuál es el...? O sea, ¿dónde está ese primer apunte contable? ¿A dónde va ese primer dinero que ellos hacen surgir de la nada, por así decir? En los años 70 se rompe el patrón de anclaje, que era el patrón oro, por el cual una onza de oro estaba respaldada por, en este caso, $8 más o menos, ¿no? O sea, $1 era una octava de onza de oro, más o menos. En los años 70 se rompe este patrón y, por tanto, los bancos centrales no necesitan que haya una reserva de valor, que haya un metal precioso, en este caso, que es el oro, y en ese momento los bancos centrales pueden crear dinero y va directamente al balance del Banco Central Europeo o de la Reserva Federal. Ya está. Claro, sí. Es decir, no hace falta que esté respaldado por nada. De ahí que los bancos centrales emiten cada vez más dinero y básicamente esto es como un alcohólico que cada vez necesita un trago más, ¿no? Para provocar lo mismo. Sí, al final lo que ocurre es que cuando los estados emiten deuda pública, entiendo que para el Estado español emite deuda pública y lo que hace el Banco Central Europeo es comprársela con ese dinero que ha creado de la nada. Eso es. Y esa es como la puerta de entrada que tiene exacto. Vale, lo explico. Por ejemplo, el gobierno de España, pero bueno, son la mayoría de los gobiernos. He puesto el español, pero bueno, todos. ponemos el gobierno de España, pues si el gobierno de España ingresa 10 y gasta 11, es decir, se genera un déficit. Normalmente los gobiernos suelen ser irresponsables básicamente porque tienen a un banco detrás que puede comprarles deuda, ¿de acuerdo? Entonces, si el gobierno de España ingresa 10 y gasta 11, este euro de diferencia, ¿quién se lo da? Pues los inversores, entre ellos el Banco Central Europeo, ¿vale? El Banco Central Europeo puede crear dinero y comprarle la deuda pública a España. Entonces, cuando se crea dinero, como digo, esto aumenta la oferta de dinero y, por tanto, el valor del dinero baja. Ya está, es un tema de oferta y demanda, básicamente. Háblanos un poco sobre el tema que una de las dos causas que definías, la impresión de moneda, ¿no? Me gustaría que expusieses algunos casos históricos por el que te preguntaba anteriormente. Un poco todo esto nació en el Imperio Romano, que lo explicabas, lo comentabas en una presentación a la que fui afortunado por poder asistir a un evento que nos invitaste. Sí, más que nada porque no es algo que nos estemos inventando nosotros ahora. Claro. O sea, es algo que está estudiado, que es una relación causa-efecto. O sea, que ocurre. Sí, pues a ver, esto es muy curioso. Por ejemplo, si nos vamos al siglo II después de Cristo, que es el Imperio Romano, pleno apogeo, de hecho todos los oyentes seguro que han visto Gladiator, pues bueno, más o menos el marco temporal es ese, ¿no? Marco Aurelio, su hijo Cómodo. Luego vienen dos emperadores más que no pintan mucho y luego viene Caracalla, que por cierto aparece en la versión 2 de Gladiator. Muy mala, por cierto. También. Sí, es peor. A ver, es que mejorar la primera era muy complicado, la banda sonora es espectacular. Pero bueno, pues en este momento, en el siglo II después de Cristo, aparece Caracalla, que de hecho el primero que hace al llegar al poder es matar a su hermano. Esa es la carta de presentación. Esto era bastante habitual, me refiero, los emperadores morían por envenenamiento, por asesinato, ¿vale? Y Caracalla pues lo que hace es subir el sueldo a sus tropas para conquistar nuevos territorios. Como no tenía suficiente dinero, de forma muy inteligente pensó para ese momento, cogió el denario, de ahí viene la palabra latina, denario, dinero. Cogió el denario, que en ese momento pues era de plata, y dijo, bueno, voy a acuñar cada moneda, voy a quitarle un poquito de plata a cada moneda. Nadie se va a dar cuenta porque ese poquito que le voy a quitar lo mezclaré con el cobre o el níquel, otros metales que no tienen tanto valor, y por tanto tengo más monedas y por tanto tengo más dinero para gastar, pues para mis tropas, para mi gasto público, para lo que quieras. De hecho, si vais a Roma, pues están las termas de Caracalla, que se llaman así por él, en el Monte Palatino, o sea que las podéis visitar, las ruinas. Y así fue, y en ese momento empieza la decadencia de Roma. Hay otros factores también, el tema de la esclavitud que se convirtió en un negocio, pero bueno, fundamentalmente fue por el tema de que el denario dejó de tener valor. La inflación en el Imperio Romano llegó a alcanzar el 1000%, subió el precio de la azada, del maíz, del trigo, y por lo tanto en el siglo V cae el Imperio Romano, entre otras cosas por la hiperinflación. Sí. O sea, al final es como que se redujo la escasez de lo que era el medio de intercambio, que era la plata. Exacto. Pero es que me parece súper buen ejemplo porque, claro, nosotros al final el dinero que manejamos es información. O sea, son apuntes contables. Sí, es el numerito que te aparece en la aplicación del banco. Sí. Pero antes era algo físico. O sea, era el valor real de la moneda. Claro, era como el número de unidades de moneditas de plata que hay en todo el Imperio Romano. Y ojo, el porcentaje, por supuesto, de metal puro de la aleación. Claro, porque, o sea, entonces, porque el oro se ha valorado como algo que tiene valor desde el principio. Claro. Si en ese mercado, digamos que ese mercado es un mercado de suma cero, por así decir, es cerrado, hermético completamente, si existen 1000 unidades de monedas de plata, al final
conserva su valor. Claro, En el no momento se puede crear dinero, no se puede crear dinero de nada, no se puede crear plata. Por mucho que los alquimistas mezclasen lapislázuli, ¿no? Con piedra filosofal no sale plata ni oro, ¿no? Pues no se puede crear. De hecho, el oro tiene un crecimiento más o menos anual de un 2%, ¿vale? Porque hay nuevas minas de oro que se descubren y demás, pero el oro no se puede crear, pese a que a algunos les gustaría. Entonces, pues bueno, de hecho, el dinero tiene que ser de un enfoque bottom-up, es decir, de abajo a arriba. Por ejemplo, el dinero tiene que representar algo real. Por ejemplo, los cigarrillos en la cárcel es dinero. Se puede intercambiar con cigarrillos una cosa por otra, porque es algo que se valora. Claro. De hecho, lo que hace que el sistema siga funcionando es porque todos confiamos en que los euros, los dólares, las libras y los yuanes que tenemos en circulación valen lo que valen, que yo voy a la tienda y puedo intercambiar mis euros por X cantidad de bienes y servicios. Claro. Entonces, lo único que hace que el sistema, por así decirlo, no colapse es la confianza de los diferentes agentes. De ahí el nombre fiat que se le da Exacto, dinero fiat. Eso es. Hay otro ejemplo más que me resulta muy interesante y de hecho me dejó bastante en shock. En la presentación también lo tocaste, y es en la Primera República de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Justamente fue un tratado bastante injusto, ¿no? La Primera Gran Guerra, donde Alemania fue realmente bastante maltratada, ¿no? El acuerdo fue muy peyorativo para ellos, donde tenían que hacer frente a un montón de litigios y pagos hacia Estados Unidos o hacia la reconstrucción del territorio europeo masacrado, ¿no? Pero es que además también involucraba los terrenos de Alsacia. Sí, de hecho se expropió diferentes tierras bastante ricas en minerales y demás. Sí. Y en esa presentación a la que hago referencia me llamó muchísimo la atención el hecho de ver colecciones de dinero que tenían los niños y hacían intercambios como si fuesen juguetes de valor de dinero, ¿no? Y luego además la gente pasaba frío en Alemania, evidentemente en invierno. ¿Cómo se calentaba con el dinero? Con el dinero, pero bueno, eso lo podéis ver hoy en Venezuela. Volviendo al tema por ejemplo, en la República de Weimar, que lo he explicado muy bien, después de la Primera Guerra Mundial, en la cual Alemania sale como país vencido y se firmó un tratado, que es el Tratado de Versalles, que todos conocemos. El Tratado de Versalles, en el cual Alemania tenía que pagar una serie de tasas a Francia y literalmente la primera cuota, por así decirlo, como si nosotros pagamos la hipoteca y la primera cuota no la podemos pagar, ¿vale? Por todo esto que has comentado. ¿Qué hicieron los alemanes? En este caso la República de Weimar. Pues lo que hicieron fue básicamente imprimir marcos alemanes. De hecho, se imprimían marcos alemanes por una sola cara para ahorrar tinta. Y sí, es cierto, o sea, si tú aumentas la oferta de dinero sin haber un respaldo económico detrás o que esto se traduzca en una mayor riqueza de los alemanes, pues esto hace que cada marco alemán valga menos, cada bitito valga menos. De hecho, por poner un dato, ¿no? En los años 20, en aquella época, más o menos en el año 21, una barra de pan llegó a costar 3.000 millones de marcos. Es decir, la gente iba con carretillas de dinero a comprar no huevos o pollo o lo que fuese, ¿no? De hecho, se pagaba dos veces al día porque los precios subían varias veces al día. Y es cierto, esto pasaba también en Argentina. Pasó en Zimbabue, y pasa en Venezuela, me refiero. Bueno, en Argentina... Cuéntanos un poco más los casos de estos países de Latinoamérica, que en este caso es Argentina, que parece que está remontando el asunto. Pero bueno, Venezuela sigue ahí, el tema de la inflación. Cuéntanos, porque al final creo que es algo que tenemos más acercado a nuestra realidad. Pues, a ver, básicamente es porque un banco central ha decidido imprimir dinero y que sea la única receta para sortear una situación económica negativa, ¿vale? Aparte de todos los problemas que puede tener en este caso Venezuela o Argentina. También es cierto que los países latinoamericanos no han vivido una gran guerra, por así decirlo, que nosotros en Europa seguimos en el siglo pasado. Entonces están repitiendo ciertos males que nosotros ya vivimos, ¿no? Digo nosotros como Occidente. Entonces, pues bueno, pero es algo que suele pasar. ¿Crees que el ascenso de Milei puede suponer un auge para esa teoría filosófica y libre pensadora del anarcocapitalismo para cambiar un poco el clic, hacer clic, ¿no? Sí, y más fácil, ¿crees que puede arreglar el país? A ver, yo no soy... obviamente, no lo sé. A ver, lo hablaba un poco más a nivel continental, pero sí, a nivel territorial. A ver, a mí obviamente me gustaría, no solo por Argentina, ¿no? Por el aprecio que les tenemos a nuestro país compatriota, ¿no? Al final somos vecinos o hermanos, por así decirlo, y me alegraré mucho de que no solo por eso, sino que además un referente liberal como es Milei, que es alumno de Jesús Huerta de Soto, que es un gran profesor que tenemos aquí en España, liberal también, por supuesto, que saque a un país de la pobreza o de los niveles de pobreza que tenía. De hecho, sería pues un referente a nivel mundial. Lo que pasa es que
yo suelo desconfiar bastante de los políticos. Entonces, pues bueno, una vez que... Sí que creo que no tiene mucho que perder tampoco, Milei. Entonces, pues bueno, ojalá saque a Argentina de... Pero lo catalogas como político, porque sí que creo que había un Bueno, debate, ¿no? está en política. Entonces, lo que Ya. hablábamos antes, al final, cuando tocas moqueta, no quieres volver otra vez al asfalto. Y eres dueño de tus palabras. Si has vendido ciertas cosas, tienes que cumplir la palabrada o eso en principio se promete, ¿no? Entonces, pues bueno, ya veremos, no lo sé. Ojalá Milei haga Sí, cosas al final buenas. es sentar un precedente de decir, mira, esta fórmula de libre mercado, de reducir, desescalar la intervención estatal en la economía, esa propuesta minarquista de Sí. reducir el tamaño del Estado y el poder que tiene sobre el mercado y sobre la vida de las personas. El tema es que también... Sentar el precedente de ver si realmente funciona y que la gente lo vea también. Sí, por supuesto. Sería Sería un ejemplo a aplicar en otros países también, por supuesto. Pero no solo es reducir el Estado, quiero decir, creo que lo llegamos a hablar también con José Sánchez, que había cierto descontrol en el mercado negro, ¿no? Lo llegué a decir yo, mencionar, y es que había 27 tipos de cambio. Sí, claro, claro. hombre, por Lo supuesto. llegué a apuntar porque lo mencionó Huerta de Soto. Y entonces, ¿cómo puedes intentar atacar a esos 27 tipos de cambio y hacer tipificar, ¿no? A un tipo común? Sí, cuando tienes una divisa tan inestable, al final es que no te puedes fiar. Claro, y más con lo que pasa en las aduanas, ¿no? Que también que viene cualquier empresa extranjera y todo queda desmantelado, ¿no? Los contenedores en el puerto, las entradas. Claro. De hecho, con nosotros cuando decimos que tenemos una inflación del 2-3% en España, se ríen, ¿no? Porque han tenido tasas de inflación del 100%. O sea, tu dinero de facto vale cero, ¿no? No vale nada. De hecho, allí en Argentina, ahora no sé, pero hasta hace unos años, cuando la inflación era tan alta, del 10% mensual, más o menos. Mensual. Sí, mensual. La gente compraba, una vez que ingresaba el sueldo, compraba todo lo que podía comprar. Sí, porque si te esperas a mañana... Claro, mañana es más caro. De hecho, hay una persona imprimiendo nuevos precios en el supermercado. Claro. La repercusión que tiene esto, porque hemos estado hablando un poco sobre la política económica que aplican ciertos bancos centrales, algunos países. Esto implica directamente en el poder adquisitivo y en las posibilidades que tiene el consumidor, ¿no? Sin ir más lejos, hablábamos un poco sobre la vivienda, ¿no? Y qué consecuencias podía tener la bajada o la subida de los tipos de interés a nivel en el consumidor, y más teniendo en cuenta el mapa en el contexto general que nos encontramos tan especulativo en el sector vivienda, ¿no? En el sector real estate. A ver, obviamente la mayoría de la gente compra vivienda financiándose, es decir, pidiendo un préstamo hipotecario en este caso, ¿no? Por tanto, en función de si los tipos de interés están muy altos o están bajos, pues eso, de forma teórica, haría que la gente se esperase a que bajasen los tipos o no, ¿vale? Porque vimos, por ejemplo, en 2022 que el Euribor subió bastante, hasta el 4%, y aún así se marcaron nuevos récords de compra de vivienda en España. Claro. Entonces, pero influye, obviamente, claro, influye de forma directa las políticas de los bancos centrales, tanto a nivel fiscal y monetario, tipo de interés y masa monetaria, en el precio de todo, de todos los activos, de la vivienda también. Es cierto que subió el mercado de la vivienda un 8,4% en el 2024, si bien es cierto que la primera mitad del año se ve atribuida por las subidas en los tipos de intereses, ¿no? Entonces esto también tiene ciertas confluencias. Sí, a ver, el tema de la vivienda es un tema complicado. Yo ni mucho menos soy un experto a nivel inmobiliario, pero volvemos a lo mismo, es un tema de oferta y demanda. La oferta es escasa y la demanda es muy alta. Por tanto, el precio tiende a subir. ¿Cuál sería una solución? Pues obviamente de regular para que, claro, los promotores que pudiesen construir nueva vivienda, básicamente. La demanda difícilmente la puedes controlar, puedes subir los impuestos, ¿no? para poner una barrera de entrada, pero una solución sería aumentar la oferta directamente, ¿vale? Para que los precios tendiesen a caer o a controlarse por lo menos. Claro. Totalmente, y al final si te fijas en ciudades que tienen un modelo parecido y que ha venido funcionando hasta el momento, como ciudades grandes europeas, pensemos en Londres. No, Berlín también, en Berlín, se impusieron... Son ciudades inmensas que tardas horas en cruzarlas de lado a lado, porque al final pues siempre la oferta la cantidad de ofertas se ha ajustado a la cantidad de demanda, porque al final son puntos que atraen mucho capital. Al atraer mucho capital se crean empresas y más personas quieren ir a trabajar en esas empresas, y es por ello que las ciudades crecen. O sea, creo que es tan simple como eso. Entonces, si tú no dejas que esa ciudad crezca,
puede atraer todo el capital que quieras, pero se produce ese desajuste. Esa tensión, claro, por supuesto. Por eso en Madrid los precios son más altos que, no sé, que en Soria, ¿no? Sí, sí. Porque obviamente hay más industria, hay más empresa, hay más gente que quiere vivir en Madrid que en otra ciudad y por tanto si aumenta la demanda, los precios tienden a subir si la oferta no se ajusta a esa demanda, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo haría si estuviese allí arriba, pues lo que haría sería de regular para que se pudiese construir más. Totalmente. A nivel fiscal, ¿no? ¿Crees que todas las atribuciones e implicaciones que tienen en esto en el sector del sector de la vivienda puede contribuir negativamente, por supuesto, ¿no? Hombre, por supuesto, a esta sí. desestabilización, ¿no? Desestabilización, perdón. Sí, por supuesto. De hecho, el 50% del gasto que asume un promotor, es decir, una persona que quiere construir una vivienda o un lote de viviendas, el 50% son tasas, básicamente. Por eso tiene que subir tanto el precio de venta, porque no le queda margen. Claro. Y no es solo eso, que al final yo creo que la grandísima mayoría de las personas compran vivienda de segunda a tercera mano, o sea, no es vivienda nueva, de nueva Porque la construcción. vivienda nueva tiene un precio muy alto. Claro, tiene pero luego ocurre un fenómeno y es que en cada compra-venta que se realiza de una misma vivienda se paga impuestos a razón del valor de mercado que tenga en ese momento. Entonces, realmente es que también, o sea, a un 10% que se llama ITP, el impuesto. Sí, el impuesto de transmisiones patrimoniales, si lo compras en este caso de segunda mano, o el IVA si fuese... Sí, el ITP es de un 10%, por lo menos en la Comunidad Valenciana, no sé si es a nivel estatal, pero claro, un ITP de una vivienda que como mínimo valga 200.000 euros, claro, son 20.000 euros, es muchísimo dinero. Una persona joven que quiere comprar una casa de 200.000, pues si tiene que asumir un 10% de impuestos y un 20% más de entrada, porque los bancos te financian el 80% más o menos, es un 30% de 200.000, que son 60.000 euros. O sea, es un tema que al final, es mucho si lo dinero. piensas, el Estado, que es el que en principio te promete que va a arreglar el problema de la vivienda, gana dinero. No, es beneficiario de los altos precios Al final se beneficia del problema común que tiene todos sus contribuyentes, ¿no? Y es curioso que intente arreglar y que intente decir que arregla el problema cuando lo que tiene que hacer es desentenderse, ¿no? Es una contradicción. Sí, ¿no? a ver, el liberalismo aboga por eso, ¿no? Porque Exacto, sí. menor intervención del Estado para un mayor funcionamiento, mejor funcionamiento del mercado. Sobre todo en un marco en el que la propiedad privada no se respeta, ¿no? Lo estamos viendo día tras día, en el que sobre todo también apuntaba Andrés Nieto, que es uno de los invitados que tuvimos aquí en Minecast, un empresario que se dedica al real estate, decía que, bueno, España era el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de viviendas en propiedad que venían de herencias y esas viviendas no se subastaban en el mercado, pues ya sea por venta o por alquiler, pero eso también viene dado por la poca confianza que tienen estos propietarios en el sistema y en el respeto exacto, la protección que hace el sistema, precisamente este sistema, de sus viviendas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, totalmente. Al final es algo que si tú no tampoco generas incentivos, es lo mismo, al final es alinear los incentivos. Creo ya también lo comentamos en ese podcast, que al final si tú dejas que la gente construya, dejas que la gente ponga en alquiler, dejas que la gente compre, venda y al final lo que tú has dicho, el principio básico del liberalismo, establecer un contrato libre entre dos partes sin un tercero que regule ese contrato que tú estás creando, se da una situación de libertad. Claro. Y regulada entre pues, todos los agentes que existen en el mercado para que pues, esos acuerdos se den de forma libre dentro de una competencia de que si tú vendes una casa, a 400.000 y la casa de al lado pues se vende a 200.000, pues seguramente todo el mundo irá a comprar la casa de 200.000. Correcto. Y al final es lo que siempre dicen de que es mentira que el mercado se regule, es que la regulación es así de fácil. Es ajustar oferta con demanda. Exacto. El mercado se ajusta, normalmente es bastante eficiente. Hay ciertos errores, ¿no? O sea, me refiero, nos podemos equivocar es decir, nosotros, si a nivel individual podemos cometer errores, pues imaginaos, ¿no? A nivel colectivo, como una sociedad, por tanto, vamos a cometer errores siempre y se van a generar burbujas siempre. Lo que pasa es que normalmente el Estado interviene demasiado en la vida económica de la gente y esto se suele acentuar. Ya, y estas intervenciones yo creo que también tienen tan buena prensa o buena reputación porque al final creo que simplemente se les juzgan por sus intenciones. Por sus intenciones. Exacto. Es decir, tú juzgas, estábamos juzgando el gobierno o la administración de Milei
y no hemos tenido una respuesta clara. No sabemos si va a salir bien o no. ¿Por qué? Porque la estamos juzgando por sus resultados. Claro. Y no somos conscientes de los resultados. Como debería todavía ser, ¿no? Nosotros nos juzgan por nuestros resultados en prácticamente todo en la vida. Pero en este tipo de cosas, lo que ocurre es que, pues, ¿qué pasa? ¿Que los precios del alquiler son muy caros? Pues vamos a bajarlo. No está, regulado. ¿Qué pasa? ¿Que el precio de la vivienda es muy caro? Pues vamos a bajarlo también. Claro, ponemos un tipo máximo, ¿no? Un precio máximo y por tanto todos aquellos propietarios que no quieran poner o alquilar su piso en venta o en alquiler, pues saldrán del mercado, por tanto menor oferta. Todo tiene que ver un poco con lo que comentábamos antes, es la filosofía que tiene el españolito, ¿no? La filosofía cortoplacista. Decía un politólogo muy famoso, Luis Orriols, creo, se llama La Sexta, y es que el electorado español prima más que se solucione un problema antes de evitarlo. Es decir, lo hemos visto en La Dana, cómo había proyectos de ingenieros civiles, ingenieros caminos, que tendremos aquí en una tertulia que estamos preparando, muy interesante, muy chula. Y esos proyectos, esos ingenieros trasladaban su preocupación a los políticos, me da igual el signo político que tuviese en ese momento en el gobierno, acerca de esos planes poco eficientes que podían solventar esta causa, ¿no? Entonces, yo creo que trasladándolo a este problema común, en el mercado de la vivienda vemos que bueno, realmente se mata a moscas a cañonazos, es decir, no se soluciona realmente el problema pensando a largo plazo, ¿no? No se soluciona y no sé si el objetivo del Estado es solucionarlo. Lo digo en serio porque básicamente al político le interesa que haya un problema para que la gente les vote, para que por lo menos tengan una intención de solucionar. Entonces, si no hay problemas, ¿para qué necesitamos políticos? Sí, es crear esos muñecos de paja que decíamos, de la inflación es culpa de los empresarios, pero realmente es culpa mía como Estado. Entonces, obviamente le voy a echar la culpa a otro para decirte que yo lo voy a solucionar. Voy a abrir de nuevo un melón, ya que estamos hablando de temas bastante candentes de la Yo creo que ya deberíamos también pasar a hablar de inversiones, que es para lo que estamos aquí. Antes de eso, vamos a hablar un poquito del sistema de pensiones. Me interesa saber vuestra opinión. Y de ahí hilamos con inversiones. Vale. Recientemente Albert Rivera salió y fue bastante criticado. En parte también yo comprendo el malestar de la gente porque es más fácil hablar alejado de la política y siendo como un ciudadano libre como presume ser y como creo que es el título de un libro que vende y que escribió él. Y entonces él decía, poco menos, que el sistema de pensiones era un sistema piramidal, un sistema de estafa piramidal, ¿no? Es cierto, hay cierta verdad en esa afirmación porque no se cumple esa regla de oro de que haya más contribuyentes que pensionistas, por lo tanto el sistema no es estable. Entonces me interesa saber un poco vuestra opinión. Claro, a ver, el sistema de pensiones al final no es sostenible básicamente por un tema demográfico. Es decir, cada vez nacen menos niños y gracias a Dios vivimos más. Pero claro, el sistema de pensiones que tenemos actualmente se creó el siglo pasado cuando la esperanza de vida era, pues no sé, 65 o 70 años más o menos. Hoy la esperanza de vida en España es de las más altas del mundo, junto a Japón, 85, más o menos 83, 84 años. Por tanto, si la gente cada vez vive más, gracias a Dios, pero cada vez nacen menos niños, pues obviamente el sistema de pensiones no es sostenible porque requiere nuevos contribuyentes para pagar todas esas pensiones, ¿de acuerdo? O sea, para poner en contexto, porque yo creo que la gente tampoco conoce muy bien a lo mejor cómo funciona el sistema de pensiones, es un sistema puramente de reparto. Es decir, el dinero que los contribuyentes de hoy cotizan al sistema de seguridad social es el dinero que se emplea para pagar a los pensionistas de hoy en día. Exacto. Entonces, no es que tu cotización se guarde en un cajoncito esperando a Ana o a Pedro dentro de 40 años. Claro, eso sería un sistema de capitalización, que es lo que aquí es como que todo lo simplificamos y lo hacemos un poco burdo, lo que se llamaba la hucha de las pensiones. La mochila austríaca, que precisamente la llevaba en su programa Ciudadanos y el asesor o el ideólogo brillante que sigo mucho, que es Luis Garicano, que es profesor en Estados Unidos, fue un poco quien trajo esa filosofía que también defiende Huerta de Soto. Que en muchos países funciona. De hecho, en algunos países han conseguido transicionar desde un sistema de reparto. Un sistema mixto, poco a poco, para que sea sostenible, porque no puedes hacer un cambio tan brusco, obviamente. A ver, por simplificar, básicamente, es algo que nos va a tocar. Me refiero a los que se jubilen dentro de 5 años, pues seguramente la pensión se les va a mantener más o menos, pero los que dejemos de trabajar dentro de 30, 40 años, pues obviamente, no voy a decir que no cobremos pensión, pero obviamente no va a ser lo suficiente para poder llevar una vida normal.
Entonces, para eso obviamente hay que planificarse. ¿Por qué no es sostenible? Pues como digo, por un tema demográfico. Harían falta que viniesen 20 millones de personas. El Banco de España hace poco dijo que en 2050 tendríamos que ser 30 millones más de españoles. Claro, pero es que tienes que crear 30 millones de puestos de trabajo, que no los hay. Claro. ¿De acuerdo? Y en 2100, es decir, a final de siglo, se espera que la población en España caiga en torno a un 40-50%. Caiga un 40-50%, claro, porque obviamente no nacen niños. De hecho, la tasa de sustitución en España, por cada mujer nacen 1,1 niños, por tanto, no nacen los suficientes niños para que se mantenga el nivel de población en España. Entonces, obviamente, el nivel de población en España va a caer, seguro. Sí, claro. Entonces... Frente a esto, ¿cómo se combate? Es decir, porque hablábamos un poco sobre qué expectativas tenía el inversor de tener operaciones que le repercutan beneficios, luchando un poco con el poder de la inflación, pero es que además tenemos que luchar contra ese sistema que tenemos hoy en día en nuestro contexto nacional. A ver, ¿no? podemos hablar y podemos dar soluciones, pero al final yo, volviendo a lo mismo de antes, tomaría la responsabilidad de asumir esto por mí mismo y planificarme bien, desde luego. Es decir, los políticos pueden hacerlo mejor, peor o regular, ¿vale? Pero no voy a confiar mi día de mañana en un político con buenas intenciones o con malas. Entonces, lo que haría es planificarme desde ya. Totalmente. Por supuesto. Y además también hacer consciente de que es que hacer consciente a la gente de que un sistema de pensiones, de que un sistema de capitalización es tremendamente más justo que un sistema de reparto, y más con el sistema y el panorama que existe hoy en día, y que al final lo que ocurre es que las pensiones es algo que está ponderado al IPC. O sea, cuando sube el IPC, se supone que pues, las personas el dinero de las personas ha perdido poder adquisitivo, entonces lo que hace es ponderarse también y compensarse las pensiones, y se revaloriza. Lo que se habla de la revalorización de las pensiones, que al final suben cuando sube la inflación. Entonces, el poder adquisitivo de los pensionistas se mantiene fijo. Pero claro, esto, si lo piensas, es a costa del que no ha visto repercutido en su nómina, en su sueldo, esa pérdida de poder adquisitivo no se ha visto compensada de ninguna forma, y encima está contribuyendo a que se compense de forma artificial para un colectivo. Volvemos a lo mismo de antes, es que es la pescadilla que se muerde la cola, porque si al final el Estado necesita más dinero para gastar, para pensiones o para sanidad, educación o lo que sea, necesita más ingresos. ¿Cómo? Pues a base de impuestos, subir impuestos. O a través de que le compren la deuda pública a los inversores o el Banco Central Europeo. Por tanto, de ahí que cada vez nos suban más los impuestos, porque cada vez el gasto público es mayor. ¿De acuerdo? Y hay que tener en cuenta además de que aunque nos suban muchísimo los impuestos y que ya tenemos una presión fiscal muy alta en España, ¿seguro? Seguimos siendo un estado deficitario. O sea, es que seguimos perdiendo dinero. Se sigue gastando más de lo que se ingresa, por supuesto. De hecho, ha salido hoy una noticia del Banco Central de España, que por cierto preside el exministro de Agricultura, no recuerdo. No sé. Sí. Bueno, en fin, que decía que España sí que iba a crecer con un ritmo de 2,5%. Sin embargo, hasta 2027, creo recordar, no iba a cumplir las expectativas fiscales de la Unión Europea. O sea, yo creo que, dada la poca presión fiscal, no sé si es por la poca presión fiscal a la que estamos sometidos o al contrario, sino al gran gasto que hay en los sistemas públicos por parte del Estado español. Y una deuda pública estructural que se va construyendo, va aumentando. Claro. Y que en algún momento habrá que pagar. Claro, la deuda pública, básicamente, que es lo que debe el Estado sobre el PIB, sobre el Producto Interior Bruto, que es lo que produce el Estado en un año, el país en un año, pues en España ronda el 100%, en Italia pues el 140%, más o menos, en Grecia por encima del 150%, en Estados Unidos ronda el 120%, y Alemania, que es uno de los países en Europa que más se ajusta a sus ingresos, ¿no? Y que no genera déficit, ronda el 80%. De hecho, ahora han aprobado un plan de gasto en defensa y en infraestructuras que lo que va a hacer es elevar la deuda pública, en este caso de Alemania. Entonces, pues a ver, esto obviamente se soluciona siendo o bien austero, es decir, bajando el gasto público, o fomentando que cada vez haya más riqueza, más capital. Y eso se hace básicamente, o es mi punto de vista, desregulando, fomentando el emprendimiento
y fomentando que los empresarios, emprendedores puedan contratar, que es lo que quieren. Sí, de acuerdo. Recientemente, vamos a hablar un poco ya sobre el impacto que tienen las carteras de inversión. Hablábamos antes también fuera de cámaras que, bueno, yo creo que a partir de ahora vamos a empezar a grabar, a poner el botón en on, sin que lo sepáis los invitados, porque resultan ideas muy, muy satisfactorias e interesantes para la audiencia. Comentábamos antes el caso de Warren Buffett, ¿no? Que desde finales de 2023 empezaba a retirar esos depósitos que tenían renta variable a través de su empresa y fijarlo a renta fija, ¿no? Comprando bonos, mejor dicho, del Estado americano, deuda del Estado americano a 4,5. Y hoy en día, creo que ha salido la noticia, se estima que los ingresos o el valor que tiene en tesorería son de 334.000 millones de euros, ¿no? Sí. Entonces, Warren Buffett, en este caso en particular, Warren Buffett, que seguro que nuestros oyentes lo conocen, es uno de los mayores inversores en la actualidad y es un gestor value. Eso quiere decir que compra empresas infravaloradas por el mercado, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, si Warren Buffett quiere comprar Coca-Cola y Coca-Cola cotiza a $40 y él cree que el valor de Coca-Cola es más alto, es de 50, pues Warren Buffett o un inversor value lo que haría es comprar una acción de Coca-Cola. Pero estamos en un mercado bastante caro, ¿vale? A día de hoy hoy es 11 de marzo, que los mercados ya han caído en estas 2 semanas, entonces no sé si Warren Buffett le habrá dado una vuelta a esto, pero de todos modos esto es especular demasiado, realmente, para la gente normal como nosotros, hablando lo que hemos hablado antes, ¿no? Pues hay una inflación estructural que está y va a seguir estando por una serie de motivos, que es tipo de interés, aumento de masa monetaria, precio de energía y cosas que no controlamos. Me tengo que convertir en inversor largoplacista para proteger mi dinero, como digo, a largo plazo, con objetivos que yo tenga a largo plazo. ¿Cómo se hace? Pues básicamente con una planificación financiera. Luego hay diferentes activos, diferentes herramientas financieras para proteger mi dinero. Existen fondos de renta fija, fondos de renta variable, que básicamente es bolsa. También existen inmuebles, existe oro, existe Bitcoin, ¿vale? Que ahora está muy de moda. Entonces, pues bueno, hay diferentes activos. En función de la situación de cada cliente, personal, financiera y de los objetivos de cada uno, pues escogemos un vehículo financiero u otro. Pero el vehículo financiero siempre tiene que ir indicado en función de lo que el cliente necesita, ¿vale? Vale. Y esto se hace con una diversificación. Yo creo que es súper útil que ahora mismo pongamos un caso práctico y obviamente a grandes rasgos nos des esas herramientas, esa planificación financiera o cómo se debería por lo menos gestionar y organizar y planificar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso de una persona, pues eso, como nosotros, de 25 años, acaba de empezar su carrera profesional, su patrimonio es bajo porque realmente no ha tenido tiempo para acumularlo, pero sí que es capaz de generar un ahorro. Pues, el que sea. Vamos a poner, si quieres, 1.000 euros al mes, aunque a lo mejor es... Igual 200, 500 es un ejemplo más realista, ¿no? Pero por poner el número redondo, vamos a poner 1.000 euros al mes, ¿vale? Vale. Se genera un ahorro de 1.000 euros al mes. Entonces, lo que has dicho antes, de corto, medio y largo plazo, a corto plazo, por ejemplo, pues se quiere comprar un coche. A medio plazo quiere ahorrar para una vivienda y a largo plazo quiere jubilarse. ¿Qué hacemos? Vale, a ver, lo primero que le diría a esta persona es que identificase realmente cuál es su capacidad de ahorro, que esto se hace muy sencillo, lo puede hacer cualquier persona con un Excel, ingresos y gastos fijos o gastos variables. Yo lo intento hacer de esa forma con el cliente. Yo tengo una plantilla para hacer, como digo, esa plantilla familiar, determinar esa capacidad de ahorro para pasar a la siguiente fase, que es la fase de acumulación, ¿vale? Que es la que hemos comentado antes. Una vez que he conseguido ahorrar un poco de dinero, me iría a lo principal, que sería tener un colchón de emergencias, un fondo de emergencias, de imprevistos, para que me pase lo que me pase, que tenga un dinero de dónde coger, ¿vale? Básicamente es lo que haría. Ese colchón de emergencias cada uno sitúa donde quiere, pero bueno, yo siempre le digo a mi cliente que entre 3 y 6 meses de tu nivel de vida. Por ejemplo, si nosotros necesitamos 1.000 euros al mes, pues tendríamos que tener entre 3 y 6.000. Oye, pues yo es que necesito 10.000, perfecto. Yo, por ejemplo, ahora tengo 30 años y soy padre. No veo la vida de la misma forma en comparación con hace 2 años, ¿vale? Que mi hijo todavía no estaba aquí. Entonces, la situación de las personas cambia. Entonces, ahora necesito más dinero para imprevistos, para emergencias, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que le diría sería que acumulase un colchón de emergencias. Para la casa, pues bueno, perdón, para el coche, pues dependiendo del horizonte temporal, pero bueno, me ha dicho corto plazo. Pues bueno, a día de hoy existen cuentas corrientes remuneradas, existen depósitos o plazos fijos que también te pagan algo por tu dinero. O te podrías ir a algo que es un pelín más arriesgado, que sería la renta fija, ¿vale?
la renta fija sería un vehículo financiero que te serviría tanto para, en este caso, el coche como la casa, si es medio plazo, 5 años más o menos. No asumes demasiada volatilidad. La volatilidad básicamente es la desviación sobre una tendencia, ¿vale? Sí. Pues, por ejemplo, en un fondo de renta fija me puede caer, ante una situación, un 2 o un 3%, y un fondo de renta variable me puede caer un 30%, ¿de acuerdo? Por tanto, yo no puedo asumir un riesgo a corto plazo. Lo que yo quiero a corto plazo es inmediatez, que mi dinero, mi ahorro, me dé un poquito de dinero y ya está. Y en el caso de largo plazo, que es la zona más interesante y donde sucede la magia, que es el interés compuesto, es, por ejemplo, si yo quiero ahorrar para el día de mañana, pues existen diferentes herramientas financieras, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, los fondos de inversión de renta variable es una opción magnífica, ¿vale? Con una estrategia muy clara que yo, para simplificar, le diría a los oyentes que hiciesen dollar cost average, es decir, DCA, que es básicamente hacer aportaciones periódicas todos los meses para promediar el precio de compra. Sí. Y también aprovechar la volatilidad que haya en el mercado. Por ejemplo, si el mercado cae un 10% y tú estás comprando en este momento, estás comprando un 10% más barato. Sí. De acuerdo, eso es. He visto sobre ahora que defines la volatilidad, creo que viene al caso hablar un poco del S&P 500 que hemos visto hoy, que está, hoy es un está tendencioso a... 8,6% lo he visto yo, hasta las 12 más o menos. Exacto, a bajar. Entonces, me interesa mucho porque normalmente el S&P 500 es algo que suele salir en pizarras y en exposiciones que se hacen a la gente. Bueno, tiene un público un poco más joven. Y es el santo grial de los índices. Entonces, en este caso práctico, yo creo que viene justo explicarlo, ¿no? Cómo motivar a la gente para que sea más constante y no caiga en exceso en el sentimiento de no invertir o no seguir apostando por esa inversión tan válida, ¿no? Yo le diría a la gente que si no conoce algo, que no haga nada. Es decir, si no conoces algo, no inviertas sobre eso. ¿Vale? Entonces, lo primero te diría que te informases por tu cuenta y obviamente que buscases alternativas, ¿no? Yo te diría que buscases una persona honesta que te ayudase y te ayudase a formarte también sobre esto. Puedes invertir en el S&P 500, por ejemplo, el S&P 500 son las 500 empresas más importantes, en este caso, de Estados Unidos. Es cierto que el S&P 500, por ejemplo, en 2 semanas más o menos ha caído un 8,6%, desde máximos históricos, pero invertir solo en el S&P 500 no es suficiente. Claro. Porque estás invirtiendo solo en una parte del mundo, que es Estados Unidos. Independientemente de que las empresas de Estados Unidos, aunque tengan su sede social allí, no implica que solo inviertas en Estados Unidos, porque también los beneficios los generan en otras partes del mundo, ¿vale? Más del 60% de los beneficios de las empresas americanas se generan fuera de Estados Unidos. Entonces, yo le diría que lo primero que se forme, lo segundo que pregunte, y si no lo entiende, que no haga nada. Yo lo que intento hacer con mis clientes es básicamente invertir en todo el mundo, ¿vale? No intento encontrar la aguja en el pajar, compro todo el pajar. Y ya está. Es decir, no intento encontrar la próxima Nvidia o la próxima Tesla o la próxima acción o empresa que cambie el paradigma, ¿de acuerdo? Porque va a ser muy complicado. Entonces, yo lo que intento hacer es beneficiarme del crecimiento mundial. Pero es realmente difícil, en este caso tan práctico, el hecho de diversificar, porque creo que lo deslizabas antes, ¿no? Sobre todo para una persona que tiene poca capacidad de ahorro, o en este caso sí, tiene una capacidad de ahorro elevada, suponiendo el caso de 1.000 euros, ¿vale? Pero tiene claro sus prioridades o sus primeros conceptos a corto plazo. El hecho de diversificar resulta bastante complicado también, considerando, teniendo en cuenta ese poco o ese gran desconocimiento, mejor dicho, que tiene sobre la situación del mercado. Entonces, ¿cómo crees, cómo considerarías, cómo aplicarías estos conocimientos o estos consejos a gente que no tenga ese conocimiento o esa estrategia de diversificación, sobre todo gente joven? Sí, a ver, por un lado, aumentar la educación financiera es algo básico, es decir, formarme para saber lo que estoy haciendo. Lo segundo es hacer una planificación financiera, o yo mismo, o con una persona que entienda y que sepa más y en el cual me pueda apoyar, hacer una planificación financiera y separar mi dinero en diferentes cajoncitos, corto, medio y largo plazo. Si me quiero ir a este largo plazo, yo lo que le plantearía es hacer una diversificación correcta. Yo, por ejemplo, cuando hago una cartera de inversión sobre fondos de inversión, lo que intento es replicar y mejorar lo que es el MSCI World, que son las 1.600 empresas más importantes de todo el mundo. Intentar, como digo, replicar y mejorar. Porque la inversión se trata no tanto de conseguir una rentabilidad X, sino de minimizar los riesgos y aprovechar oportunidades, que es por lo que viene la rentabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, la rentabilidad viene de minimizar los riesgos, que es la volatilidad, y aprovechar oportunidades de inversión. Es decir, por ejemplo, cuando los mercados caen, pues es una oportunidad para aprovecharla, ¿vale? Entonces, yo lo que haría en este tercer paso es
plantear una diversificación correcta y una estrategia, como digo, de aprovechar todos los momentos y entrar todos los momentos, que es hacer dollar cost average. Y no necesitas gran cantidad de dinero, es decir, puedes empezar con muy poquito. Gracias a Dios, hoy puedes empezar con muy poquito. Y puedes tener una diversificación, pues bueno, correcta, ¿vale? Obviamente, cuanto más tengas, puedes hacer una diversificación mayor, ¿vale? Pero bueno, para empezar en el mundo financiero, con muy poquito y con una diversificación bastante coherente, te diría que puedes empezar. Sí, además, y conectado con lo que tú decías también, creo que es importante remarcar lo de que si eliges tú en qué quieres invertir y haces tu propio análisis, que sea algo en lo que tú sabes mucho. Yo, por ejemplo, invierto en Nvidia, pero yo me dedico a la inteligencia artificial y yo sé que en este momento Nvidia pues, no tiene competidor a la hora de proveer del hardware necesario para toda esa capacidad de cómputo que hace falta para mantener toda la infraestructura de inteligencia artificial que se está creando. Entonces yo sé que a futuro Nvidia va a seguir proveyendo de muchísimo valor a todas estas empresas que llevan la IA a las personas. Entonces al final no es una materia prima, pero es ese valor primigenio que se origina, que es el hierro donde corren los modelos de inteligencia artificial. Entonces por eso yo sé que realmente funciona así. Entonces por eso es por lo que yo soy inversor de Nvidia. Pero, por ejemplo, yo no invertiría en, por ejemplo, Tesla. ¿Invertirías en Nvidia, por ejemplo, y solo en Nvidia para protegerte frente a tu largo plazo de jubilación, por ejemplo? No, para nada. O sea, yo invertiría en Nvidia porque yo sé que es una empresa que me va a poder dar beneficios pensando en el largo plazo, pero también haciendo yo mi propio seguimiento de decir, vale, ahora está por encima del valor de mercado, ha subido mucho, vamos a retirar beneficios. Ahora está infravalorada, ha caído más, pero sabemos que va a seguir subiendo si miramos una tendencia más a largo plazo. Entonces, por eso es con lo que vas jugando. Pero también es un poco complicado, sobre todo en el sector de la tecnología, porque dentro de la tecnología yo diferenciaría dos mundos, ¿no? El mundo software y el mundo hardware, ¿no? El mundo hardware yo creo que es un monopolio, en este caso evidentemente lo tiene Nvidia, ¿vale? Y por supuesto no hay ninguna empresa actualmente capaz de proveer esos sistemas tan potentes para que se corran los algoritmos de inteligencia artificial en su hardware, ¿no? Y esto evidentemente lo sabes porque eres un tecnólogo, eres un tech lead y conoces en profundidad de esto, ¿no? Claro, al final es eso, que yo no invertiría en algo que realmente no conozco ese mercado y esa industria. Aplicando una contrapartida, la gente con el surgimiento de DeepSeek vio que los modelos de Nvidia eran modelos antiguos, es decir, la gente de DeepSeek había constituido su algoritmia basándose en modelos mucho más arcaicos de Nvidia y no los actuales. Entonces, por eso el precio se desplomó. Y para un espectador que no tenga ese conocimiento de que Nvidia es lo que tú decías, la industria, la única industria potente capaz de resolver este problema de la resolución tan potente del algoritmo, a pesar de que ahora Microsoft ha desarrollado. Pero ahí lo que ocurrió también, o sea, ya se venía diciendo que Nvidia venía inflada de hace muchísimo. O sea, Nvidia estaba por encima de su valor real. Hay un indicador muy sencillo de entender que es cuánto tiempo tiene que la empresa generar beneficios, corrígeme si me equivoco, cuánto tiempo tiene que estar la empresa funcionando, generando los beneficios que genera para cubrir toda la inversión, la capitalización de mercado que tiene. Claro. Y era una métrica que estaba disparadísima. Eso indica que la valoración que tiene la empresa no concuerda con los beneficios a ver, aquí lo que hay que hacer es una diversificación coherente, porque lo primero no me puedo permitir que el cliente pierda dinero, básicamente porque, de hecho, el cliente me va a medir no por la rentabilidad en sí, sino por si consigue su objetivo de comprarse el coche, comprarse la casa o ahorrar para el día de mañana para sus hijos o para él mismo. Entonces, de ahí la diversificación y que no solo se invierta en una acción en concreto, porque una acción sobre una empresa, esa empresa puede quebrar o no, puede ir bien o puede ir mal. Y ni siquiera sobre un país, sobre un sector en concreto. No puedes hacer una inversión sobre un país en concreto o sobre un sector en concreto. Tienes que invertir, como digo, en todo el mundo para tener la mayor diversificación posible. Permíteme, creo ya estamos acabando. Sí, toca acabar. Y vamos a acabar enseguida, pero quiero saber un poco tu opinión sobre lo que hablábamos antes sobre el sentimentalismo y el poder, la influencia que tienen los sentimientos en la toma de decisiones. Un autor, Daniel Kahneman, junto con Tversky, en los años 70, formuló la teoría de perspectivas, en la que, antiguamente sí que se valoraba que el ser humano aplicaba sus conocimientos lógicos a la hora de invertir, pero él decía que no, él argumentaba, ahora lo vemos con total normalidad, que los sentimientos sí que tienen influencias
muy arraigadas en esa toma de decisiones y que al inversor, sobre todo un inversor que con poco conocimiento, era complicado pararle los pies. Entonces, como asesor financiero, ¿qué tan complicado es predecir esa curva del sentimentalismo del inversor, ¿no? Mira, fíjate, hoy justo, os lo he comentado antes fuera de cámaras, que hoy, día 11 de marzo de 2025, que los mercados siguen cayendo y han caído desde máximos pues en torno a un 7%, más o menos el mercado americano, el S&P 500 un 8,6%, el Nasdaq un 12 y pico por ciento desde máximos. Y lo que venía haciendo ahora, y lo que estaba haciendo prácticamente todo el día, es llamando a los clientes para contarles lo que está pasando, transmitirle, en primer lugar, calma, decirles que estamos planificados, porque ante estos momentos lo que los clientes y los inversores sienten es pánico, es miedo. Y este miedo y este pánico nos puede llevar a tomar decisiones irracionales en ciertos momentos. Y esto es lo que Daniel Kahneman intenta demostrar, que el sentimiento de perder dinero es más fuerte que el de ganar dinero. Y en mi sector sucede lo contrario de lo que sucede en cualquier sector. Si nosotros, por ejemplo, vamos, no sé, en el Black Friday, que no sé cuándo cae a lo largo del año, pero bueno, si vamos por Colón, aquí en Valencia, y vemos en el Corte Inglés una lona enorme roja con rebajas a un 50% o 2x1, no sé si compraremos, pero como mínimo entraremos a ver qué hay, ¿no? A ver si hay algo que nos... Pues en mi sector financiero, cuando hay una queda de un 50%, la gente por miedo huye. Por miedo, ¿vale? La gente por miedo sale del mercado, vende y consolida pérdidas, normalmente. Eso sucede por diferentes motivos, porque no tiene el conocimiento de lo que está pasando, porque al final la volatilidad es información no digerida por los distintos agentes. Es decir, no sé lo que está pasando y desde el punto de vista evolutivo mi cabeza está pensando, voy a huir, sobrevivo y ya está. Prefiero perder un 50% que todo, que representaría la muerte a nivel evolutivo. Y nuestro cerebro nos plantea ese sesgo, que es el sesgo básicamente es una forma rápida que tiene nuestro cerebro de darnos información, ¿no? De tomar un atajo, ¿vale? Pero es que ese atajo, como digo, nuestro cerebro está evolucionado para sobrevivir, ¿de acuerdo? Y como digo, una caída de un mercado de un 50% representa la muerte. Entonces, aquí en el sentimiento del inversor, tanto la euforia como el miedo es el factor diferencial por el cual una persona tiene beneficios o no los tiene. De hecho, os lo podría demostrar de 1000 formas. Y yo lo que intento hacer con mi cliente es, lo primero, planificarnos, obviamente, en función de lo que él necesita, escoger las herramientas adecuadas y luego, además, automatizarlo. Automatizarlo de que si el mercado cae, se traspase una cantidad X o por 2, por 3, por 4, por 5, en función de lo que el mercado haga. Es decir, si el mercado cae más, aporto más. Y eso lo automatizo para eliminar esa parte emocional del inversor. Y luego, aparte, está obviamente la figura del asesor financiero, que es la que tiene que transmitir esa calma, esa confianza, esa información para que el cliente sepa lo que realmente está pasando. Por ejemplo, en el año 2000, la burbuja.com lo que provocó es que los mercados cayesen en torno a un 50%. Si una persona hubiese invertido en el año 2000, en marzo del año 2000, más o menos, cuando surge la burbuja.com, se tiene que esperar 7 años y medio para recuperar los niveles iniciales, si ese inversor hubiese entrado de golpe al mercado. Por tanto, ¿quién va a estar 7 años esperando a que su dinero recupere? Nadie. Claro. De ahí que se intente hacer entradas periódicas poco a poco, aprovechar momentos de oportunidad y, obviamente, acompañar al cliente y darle esa información que el cliente valora y necesita, y esa honestidad profesional. Al final se trata de mantener tu media de compra, tu precio medio de compra lo más bajo posible. Exacto. Porque así, a poco que suba el mercado, tú ya estás en beneficios y puedes... Claro, a ver, si yo cojo el MSCI World, que es básicamente, como digo, son las empresas más importantes de todo el mundo, el MSCI World, que lo pueden buscar los oyentes, representa básicamente el crecimiento económico que ha habido desde, no sé, desde el año 1900 en el mundo. Y vemos cómo hay diferentes recesiones y fases de crecimiento, recesiones y crecimientos, y se solapan una y otra. Yo no sé cuándo va a haber una recesión o cuándo va a haber un crecimiento o cuándo va a acabar una y cuándo va a empezar la otra, pero lo que sí sé es que va a haber un crecimiento económico prolongado en el tiempo, que dentro de 50 años estaremos mejor a nivel mundial que a día de hoy o que hace 50 años, porque la historia me lo demuestra. No es que sea optimista, simplemente es ser realista con la historia. Y si estudias un poco de historia económica, te das cuenta de que es así. De hecho, las fases de crecimiento y recesión se solapan una después de otra y es siempre así. Entonces, yo lo que haría sería invertir en todo el mundo a través, en este caso, de vehículos de inversión, que existen muchos, pero los fondos de inversión son los más accesibles, con una estrategia clara y también apoyarme en una persona de confianza para aprovechar momentos de oportunidad, porque si no, cuando caiga el mercado y no sabes lo que está pasando, estarás solo. Y estar solo en un momento de miedo durante mucho tiempo y cuando el mercado cae un 20, un 30, un 40%, es difícil y es duro. No solo
no hacer una aportación extraordinaria, sino aguantar a que el mercado recupere. Claro. Y es lo que demuestra Daniel Kahneman, que has comentado, que es muy difícil sortear esa situación. Y es por eso por lo que cuando tú necesitas el dinero más a corto plazo, te refugias en la renta fija para evitar esa caída. Exacto, yo no puedo utilizar la renta variable a corto plazo porque tiene mucha volatilidad. Claro. Si tú inviertes a un año vista en renta variable, puedes tener la suerte de que vaya bien o puedes tener la mala suerte de que vaya mal. Si lo haces 10 veces, 7 te saldrán mal, seguro. Entonces, de ahí hacer una planificación coherente en función de lo que el cliente necesita. Y del tiempo que tengas para... Y del tiempo que tenga de la objetivo. inversión, exacto. El tiempo de la inversión lo marca todo en función del objetivo del cliente, el tiempo y demás. Vale, pues ha sido un podcast muy guay, pero vamos a cerrarlo. Creo que es lo que ocurre cuando la gente viene en traje al podcast, que te pones muy serio. Pero bueno, vamos a hacerlo un poco divertido. Tenemos aquí una sección de preguntas rápidas, ¿vale? Ok. Sobre todo para ver un poco, porque vale, aquí ya has hablado mucho de planificación financiera, pero aquí con el dinero todos... Vamos, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Entonces vamos a ver algunas cosillas sobre el dinero, sobre cómo gestionas tú a nivel personal tus cosas. Entonces, por ejemplo, primera pregunta. ¿Qué harías si te tocase la lotería? Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Lo mismo que hago, invertirlo y no cambiaría mucho, la verdad. A gran escala. O sea, eso indica que lo estás haciendo bien por el momento. Vale, ¿en qué cosa más absurda te gastas tú el dinero? Normal. ¿En qué cosa más absurda? Pues la verdad que no me gustan... No tengo gustos caros, la verdad. O sea, normalmente lo que valoro mucho es el tiempo. Por tanto, el tiempo lo gasto con gente que me interesa, con mi familia y mis amigos, básicamente. Eso está bien. El tiempo es dinero. ¿Libro favorito sobre economía? Sobre economía no sé, pero un libro que me marcó mucho es Antifrágil de Taleb, que demuestra cómo hay ciertos recursos que son antifrágiles, es decir, que ante la volatilidad y la incertidumbre no solo no se rompen, sino que se refuerzan. Y es no sé si es de economía porque es más de ética y moral del comportamiento humano, pero se asocia mucho también a nivel económico por el tema de la inversión. Tiene un libro previo que es el de Cisne Negro, que muchos eventos económicos se definen como un cisne negro. Exacto. De hecho, el COVID es un cisne negro que nadie esperaba. Vale, ¿cuál es el peor consejo financiero que has escuchado en tu vida? El peor consejo financiero que he escuchado en mi vida. O que te han dado. Imprime dinero. No sé, yo le diría a todo el mundo que el mejor consejo financiero es que invierta en sí mismo. El peor no lo sé, pero el mejor creo que es ese. Está bien, nos quedamos siempre con lo bueno. Claro. Si se acabase el mundo, ¿qué activo financiero crees que conservaría su valor? El intelectual. No se perdería, creo. Porque es lo que te permite construir cosas a partir de cero. Pero ¿qué valor le das a ese conocimiento? Valores, lo que pasa es que no es tangible. De ahí que tengamos que invertir en nosotros mismos para aumentar nuestro valor a la sociedad, y eso es fundamental. Me ha gustado la respuesta. Te esperabas otra, Yo estaba pensando, ya. el oro, porque... Claro, Es una pregunta complicada. ¿Invertir sin conocimiento o no invertir? No invertir, desde luego. Vale. Mejor no hacer algo que hacerlo mal, por supuesto. Pero esto en todo, vamos. ¿Cuál ha sido tu peor inversión? Mi peor inversión, pues a nivel financiero o a nivel... A nivel de el outcome que hayas sacado, de aprendizaje, de decir, la he liado. A ver, todos son aprendizajes, no son errores. Pero bueno, sí que es cierto que hace muchos años pues también invertir en ciertas acciones por probar. Y desde luego que es dinero que no tendría que haber hecho, no tendría que haber invertido. Por suerte no invertí demasiado, me di cuenta rápido de mis errores. Dinero que ya no está en tu cuenta. Ya no está, se ha gastado seguro, ¿no? Pero desde luego que no saqué lo mismo que puse. ¿Y cuál ha sido la mejor? La mejor inversión. A ver, te podría decir dos. A nivel personal, te podría decir que conocer a mi mujer y tener un hijo con ella, que es ser padre joven. Yo creo que es una de las cosas que, si tu situación te lo permite, obviamente, que a toda la gente le animo porque es una experiencia que hay que vivir. Cada uno encuentra su momento vital. Bonito, sí. Pero ese te diría uno de ellos. Y el segundo, a nivel profesional, trabajar para mí mismo, que hace 5 años lo decidí, y no trabajar para nadie más. Y es lo que me da más libertad y más seguridad. Invertir en ti mismo y en los tuyos. Sí, por supuesto. ¿Crees que te retirarás millonario? Si lo consigo, no será mi objetivo. La verdad, no es mi objetivo ser millonario. Vale. Y si pudieras volver atrás en el tiempo y darte un consejo financiero a los
18 años, ponte, ¿cuál sería? ¿A nivel financiero o a nivel general? Nada, financiero. Financiero. Hombre, Invierte en Bitcoin, ¿no? Invierte en Nvidia, en Bitcoin, ¿eh? No, desde luego. A ver, si me tendría que haber dado un consejo hace, no sé, 7 años, bueno, 10 años, ya estoy muy mayor, ¿eh? Le diría a ese Alejandro que todo va a salir bien, que no se preocupe. Y obviamente, pues hombre, si me dan el número de lotería, aunque no sea mi objetivo ser millonario, no viene mal tampoco, ¿no? Pensaba que ibas a decir algo del profesor Bastos, de trabajo duro, ¿no? Sí, total. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Sí, así es. Puede ser ese el título también. Sí, no, Capitalismo, ahorro y trabajo duro, Los me tres gusta. objetivos que preguntábamos antes. Me ¿no? gusta. Le vamos a poner ese título. Me gusta. Sí. Podría venir aquí también, Miguel Ancho Bastos. Ojalá, Sería como, espectacular. como Villanueva, invitadísimos. Sí, sí, están. Lo que pasa es que a por Miguel supuesto. Ancho Bastos le tienes que poner subtítulos, porque encima es gallego y habla muy rápido. Y habla muy Sí, sí, rápido sí, encima, sí. entonces... Pero mi ilusión era juntarlo con Monedero. Ahora no sé cómo estará. Sí, es su estado penitenciario. Judicialmente tiene problemas que resolver. Sí, dejémoslo sí. ahí. Dejémoslo ahí. Vale, pues sido última un placer, sección. ¿no? Sí, Sí. última sección, con el fin de hacer crecer el podcast. Mm. Pues siempre pedimos a nuestros invitados que inviten o Sí, nominen vale, nominen ellos mismos a una persona que nos puedan ayudar también, porque la conocen. Muy bien, pues lo tengo clarísimo, además, porque he hablado con él y se lo he dicho, le he dicho, seguramente me pregunten esto. Se llama Alberto Pérez, es cirujano plástico, cirujano, o sea, médico estético. Es un crack, aparte de ser amigo y muy buena persona, Qué guay. os puede dar una entrevista de lujo. Pues nada, Así que lo genial. tenéis. 2 horas de cámara, ¿no? Otra Sector vez. médico es algo. No en habéis lo hecho que- ninguno todavía, ¿no? No, queríamos entrar, pero no Pues, teníamos ahí mira, esa conexión. Ahí tienes uno y Alberto, ya te digo que es un crack. Vale. Muy bien, Pues muchas vale, pues ya lo gracias. tenemos Muy ahí. Muy bien. Ha sido un placer, Alejandro, como siempre. Y nada, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a aquí vosotros. tienes tu casa y cuando quieras hablar aquí de Por más supuesto. teoría económica, inversiones y todo lo que se te Enhorabuena a vosotros porque valoro mucho el emprendimiento y emprendimiento en gente joven, gente que se anima y gente que se la juega. Y eso es lo que mueve el mundo. Así que enhorabuena. Muchas Muchísimas de gracias. verdad. Lo Muy más que bien. nos toca. Y nada, a nosotros pues nos podéis seguir escuchando en las plataformas habituales, en YouTube y en Spotify. También seguirnos en redes sociales, nos apoya muchísimo. En Spotify, Instagram, y YouTube, TikTok. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo y un saludo, esperamos que os haya gustado. Hasta pronto.